Desde ya quiero pedir disculpas por el retraso, agradecer al pastor, la pastora Ruth, por tenerme nuevamente. Es siempre un placer verles, una bendición verles. Y agradecerle al hermano Henry y su familia por aguantarme todo el día. Han tenido que aguantarme conversando, he hablado, no sé cuánto he hablado, pero es bueno verles. Amén. Reciban los saludos de mi esposa, quien en esta oportunidad tampoco me pudo acompañar. Ha sido un año movido. Amén. Y creo que cuando estamos ocupados en los negocios de Dios es bueno. Así que es un gusto verles y quiero meterme de lleno en la palabra. Creo que Dios quería que compartiera algo con ustedes, así que vayan conmigo al libro de Romanos. ¿Y cuántos de ustedes se acuerdan de la última clase que tuvimos acá? Si alguien no se acuerda, pida las notas por ahí, seguramente va a ser de bendición. Pero hace un tiempo atrás tuvimos la oportunidad de conversar y el libro de Romanos es uno de los libros a los que más voy y desde donde más arranco, simplemente porque es un libro muy interesante. Hay demasiada revelación. Yo siempre digo, uno puede estudiar el libro de Romanos de acá hasta la venida de Dios y nunca va a entender todo lo que el libro de Romanos dice, ¿verdad? Porque hay tanto y hay tantas facetas de lo que Pablo está hablando. Y en esta noche quiero compartir algo que creo que puede ayudarte en tu vida natural como cristiano, en el detrás de escena. ¿Cuántos saben que en la vida real de cada persona hay un detrás de escena? Que nadie ve. Muchas veces que la única que conoce o el único que conoce es tu esposo o tu esposa. Amén. Ellos conocen ese espacio. Ellos saben algo de ese espacio. Pero hay una realidad en la vida del cristiano que yo siempre digo, hay un detrás de escena que todo cristiano debe lidiar y que generalmente el no sobreponernos a saber cómo lidiar con esa realidad, es casi imposible caminar con Dios. Hay mucha gente que dice, no, pero es que yo dejé de ir a la iglesia porque no podía cumplir con lo que creo que Dios pedía de mí. ¿Ha escuchado eso? Yo no dejé de ir a la iglesia porque está lleno de hipócritas. Bueno, bienvenido, vos sos uno. Dejé de ir a la iglesia porque está llena de gente imperfecta. Bueno, bienvenido, vos sos uno. Amén. ¿Y qué es lo que Pablo está tratando de decir a la iglesia? Pablo está tratando de ayudarle o enseñarle a la iglesia de Romanos de cómo entrar en una relación permanente y en una relación progresiva con Dios. El libro, capítulo 12 del libro de Romanos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Estoy leyendo Romanos capítulo 12, verso 1. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis y comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El verso 2 alguien lo puede leer así más o menos. Aquel que no se transforma, se conforma. En la vida del cristiano hay dos velocidades y no hay puntos muertos. ¿Ve? Usted puede transformarse o no, pero no quiere decir que un proceso no está tomando forma. Usted se está adaptando al mundo con todo lo que el mundo y el sistema le ofrece, o usted se está adaptando a Dios con todo lo que Dios le ofrece. Pero nos guste o no, algo está sucediendo. Amén. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, aquel que no se transforma no puede comprobar la voluntad de Dios. O no puede testear, degustar lo que Dios ha planeado para nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Digan amén. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Pablo Ruiz, nacido y criado en Mendoza, Argentina, nacionalizado luego chileno, radicado hoy en los Estados Unidos. Tengo el grande placer de predicar el Evangelio del Reino de Dios a cada lugar donde voy. El Señor me llamó en el año 2003, me llamó al ministerio y arranqué no sabiendo nada, limpiando la escuela. De hecho, no era una iglesia, era una escuela bíblica. Y muchos de los que estaban acá cuando hicimos el primer seminario se acuerdan que arranqué limpiando el baño de hombres y cuando Dios me encontró fiel, me promovieron y me dieron el baño de las mujeres. Amén, promoción vino, amén.
No hay nada malo con limpiar los baños. Dios puede usar a alguien que limpia los baños, amén. Y Dios, a medida que empezamos a crecer en Él, nos ha promovido y hoy tenemos el privilegio de llevar adelante un ministerio que se enfoca básicamente en ser un ministerio consultor. Nosotros vamos a las iglesias y ayudamos con procesos de crecimiento, no solamente entrenando líderes, sino que desarrollando procesos de crecimiento de alcance para la iglesia para optimizar resultados. Ese es mi trabajo. Ustedes lo entenderían como soy un consultor de iglesias. Mi trabajo principal es predicar la palabra. Y a través de la predicación de la palabra le ayudamos a la gente a ver a Dios de una manera diferente, de cómo Dios realmente está tratando de ayudarles a cada uno de nosotros a ser mejor. Amén. Quiere decir mejor cristianos, no necesariamente. Quiere decir mejores creyentes, mejores imitadores de Él. Amén. Cristiandad hoy realmente no significa mucho. Todo el mundo puede ser cristiano porque la abuela es cristiana, porque el tátara es cristiano, porque alguien era cristiano, ellos piensan que son cristianos. No, cristiano significa una sola cosa, ser un seguidor de la actividad o de la acción que Cristo hizo. Lo que quiere decir que tú y yo tendríamos que estar acostumbrados a orar por los enfermos, a levantar los muertos, a caminar sobre el agua, a mover las montañas, a echar fuera demonios. ¿Amén? Eso tendría que ser rutina para nosotros. Lo sobrenatural debe ser natural para el cristiano. Amén. ¿Cómo nos metemos en este problema de que eso por ahí no funciona? ¿Ya se han preguntado alguna vez eso? Señor, yo creo en todo lo que la Biblia dice, pero no está funcionando. ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? Eso ahí es donde empieza el proceso, o lo que yo digo, la decisión de tomar el proceso de transformación. Y el proceso de transformación no es un proceso fácil. Primeramente porque yo siempre le digo, hay gente que dice, el Señor, si el Señor quiere hacer algo conmigo, Él lo va a hacer inmediatamente. No es verdad. Te tomó 20 años para llegar al desastre que eres hoy. Es justo darle 20 años para que solucione el problema, ¿sí o no? Vamos, seamos honestos. ¿Es Dios un Dios justo? Entonces es justo darle el mismo tiempo que te tomó para llegar al problema donde estás hoy, darle el tiempo para que Él lo solucione. ¿Quiere decir que Él se va a tomar tanto tiempo? No, quiere decir que quizá a ti te tome ese tiempo. De entender, de desarrollarte, de seguirlo, de buscarlo, de quererlo. Amén. Y en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1, Pablo nos detalla el proceso de este protocolo de transformación. Si uno hoy quisiera tener una entrevista con el presidente, probablemente de México, de Estados Unidos, especialmente en los países donde todavía tienen la realeza, hay algo que se llama el protocolo de acercamiento. Y el protocolo de acercamiento es simplemente un entrenamiento que la corte hacía, o que todavía hacen en países como Inglaterra, donde la gente es entrenada para saber cómo actuar en frente de la realeza, en frente de la corte. Déjeme decirle, hay un proceso muy similar que Pablo enseña en la Biblia, que es el proceso de acercamiento al rey. Amén. Y no quiere decir que Él no nos ama. Él quiere decir que hay un proceso, hay una, podemos decirlo, como una fórmula en la cual podemos empezar a acercarnos y a caminar como Él caminó. Y está en el verso 1 del capítulo 12, dice: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, no quiero solamente dedicarme a eso hoy, pero quiero hablarles del proceso de transformación. Y después quiero hablarles de algo que todos lidiamos, que es las 4 responsabilidades que todo creyente tiene. ¿Cuántos creen en responsabilidades? ¿Ven? Nadie dice nada. Cuando hablamos de responsabilidades, todo el mundo se queda callado, nadie levanta la mano, todos miran para el lado. Míreme a mí, míreme a mí. Hay 4 básicas responsabilidades que Dios le ha dado a todo creyente y que Él espera que tú seas responsable con ellas. Amén. Y de eso también vamos a hablar esta noche con la ayuda de Dios. Amén. Primero, paso número 1 para empezar el proceso de transformación es presentarse en sacrificio vivo. Presentarse en sacrificio vivo. Ahora, la Biblia dice en Lucas capítulo 9, verso 23, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
cuando nosotros vemos el concepto de la cruz, nosotros lo entendemos como un objeto religioso o como algo que nos indica que en ese lugar se hace algún tipo de actividad religiosa, ¿sí o no? Pero en el tiempo que ese verso se escribió, la cruz significaba una sola cosa: tormento, agonía y eventualmente muerte. Entonces, cuando Pablo le dice a la iglesia, ustedes deben presentarse para poder entrar a la presencia de Dios, para poder empezar este proceso de transformación, para poder entender cómo Dios funciona, primeramente deben someterse al proceso de muerte. Si no puede decir amén, diga ouch, pero no se quede con eso ahí que le va a molestar. Amén. Debe comenzar, debe entender que este trabajo, este camino que usted ha decidido seguir, le va a costar la vida. Yo siempre digo, el evangelio es gratis, pero seguir a Dios te va a costar todo lo que eres. Amén. Se lo pueden decir los pastores que ustedes los lideran a ustedes. ¿Saben cuántas veces, puedo ser honesto con ustedes? ¿Saben cuántas veces el pastor quiso estar en algún otro lugar excepto en la iglesia? Y no es porque no les ama, es porque a veces el trabajo se hace tan engorroso, tan complicado, de que uno dice, Señor, si no es tu gracia la que me ayuda, no sé cómo hacer esto. Eso generalmente no lo van a escuchar de un pastor. ¿Saben por qué? Porque ellos quieren que ustedes tengan la habilidad de venir a ustedes. Pero yo no soy pastor. Diga, gloria a Dios. Yo siempre digo, yo si fuera pastor tendría la iglesia más chica del mundo. Tendría mis 2 nenas ahí y vendrían solamente porque les doy caramelos o dulces. Eso es toda la razón por la que vendrían. Mi esposa vendría. De gracias a Dios que no soy pastor. Pero amo a los pastores porque hemos visto, trabajando con ellos, colaborando con ellos, ayudando con ellos, hemos podido reconocer a aquellos que son pastores de corazón, aquellos que son pastores por el oficio, aquellos que son pastores por conveniencia. Y déjenme decirlo, ustedes tienen pastores de corazón. Y añoraba verles. Hacía rato que venía orando por ustedes. Hacía rato que venía pensando en ustedes. Hacía rato que venía diciendo, hay algo acerca de México. No tengo idea qué es lo que es, pero el Señor algo tiene en mente. ¿Soy yo la respuesta para México? No creo. Pero hay algo que tiene que suceder. Así que quiero animarlos en esto, porque a medida que vamos acercándonos a los últimos días, debemos caminar y pensar más como Dios. Amén. Nuestro hombre natural, mire, déjenme decirte, hemos sido entrenados para pensar naturalmente. Amén. Pero nuestro hombre espiritual, que es el que debe liderar, que es el que Dios espera que lleve la dirección, que es el que Dios espera que se levante, ese debe ser entrenado. Y a no ser a que nuestra mente sea renovada, cuando el Espíritu intenta liderar, nuestra mente no agarra el mensaje. Amén. ¿Cuántos de ustedes saben que su mente, cada uno de nosotros tiene una mente que toma la decisión final? Amén. Y esa decisión final, si no estamos entrenando a nuestra mente a pensar divinamente o como Dios ordena, es imposible que obedezca la voz del Espíritu. Por muy santo que usted se crea, por mucho que levante las manos, por más blanca que las plumas que usted traiga, y sin importar qué tan grande es la aureola, si su mente no está siendo renovada, si su mente no está siendo transformada, si su mente no está cambiando, si su mente no está yendo a la cruz constantemente, si su mente no se está poniendo en una posición donde dice, Señor, que no sea mi voluntad, pero sea la tuya, sin importar lo que su espíritu grite, salte, patalee, llore, su mente no lo va a escuchar. Y es ahí donde perdemos la batalla. Porque ninguno de ustedes estaría acá un sábado en la noche para escuchar a un tipo que llegó tarde si no aman a Dios. Amén. Ninguno, nadie. ¿Qué quieren? ¿Cuál es el motivante? ¿Cuál es el detonador? El amor de Dios. El deseo de querer agradarle. El deseo de querer estar en el medio de lo que Él está haciendo. El deseo de querer ver que su promesa se cumple. Amén. Así que paso número 1 es presentar nuestras vidas en sacrificio vivo. Quiere decir que constantemente vas a estar a través de un proceso doloroso. Tengo buenas y malas noticias para ti.
Si te quedas en la cruz, eventualmente va a dejar de doler. Amén. La Biblia dice en Hebreos capítulo 5, verso 7, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, estoy leyendo Hebreos capítulo 5, verso 7, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, ¿cuántos hijos hay acá? Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. No es posible aprender obediencia a no ser que dolor sea parte de la ecuación. No los veo saltando. Algún día vamos a hablar de finanzas y todo el mundo va a andar gritando. Algún día vamos a hablar de avivamiento y todos van a salir corriendo. Hablemos de lo que nos va a ayudar a llegar a ese punto. Amén. Porque ¿cuántos saben que avivamiento viene? Amén. Mire, usted siga orando por avivamiento, siga creyendo por Dios por avivamiento, pero avivamiento va a venir, nos guste o no, porque Dios va a levantar una cosecha sin importar lo que nosotros hagamos. Es nuestra decisión ser parte de ella o no tomar parte en ella, pero Dios va a venir a buscar a su iglesia. Amén. Debemos estar en tiempo y forma. Amén. Por lo que obediencia no puede ser aprendida a no ser que dolor tome lugar. Padres, tengo buenas noticias y malas noticias para ustedes. Dios te ha bendecido con tremendos hijos, pero tu trabajo no es ser el mejor amigo de tu hijo. Tu trabajo es ser el padre. Hijos, tengo buenas noticias y malas noticias. Dios te va a dar larga vida si obedeces a tus padres y les honras. Pero ellos tienen la obligación de aplicar dolor si tú no obedeces. Ese era un buen motivo para los padres para decir amén. Ven, yo soy el resultado de eso. A los 22 años, mi papá me puso una trompada por no querer obedecer su voz, su mandato, su ordenanza en la casa. Me puso ¿cómo le dicen a esto? Un trancazo. Me puso un trancazo, me rompió el labio superior y el labio inferior. Y me dijo, Pablo, yo no tuve un hijo para que sirviera al diablo. Y desde ese día sirvo al Señor. Me gustaría tener una mejor historia, pero no. Me gustaría decir que era un narcotraficante, que se me apareció un ángel. No, mi papá me puso un tal trancazo que me arregló las ideas. Y me acomodó todo lo que era. De golpe vi el mundo en colores. Y entendí que a no ser que obedeciera a mi papá, nunca iba a poder entender el amor de Dios por mí. Porque Dios no te corrige porque te odia. De acuerdo al libro de Hebreos, Él te corrige porque te ama. ¿Ven? No se habla mucho de corrección hoy en la iglesia. ¿Sabe por qué? La gente no quiere meterse en esos temas. ¿Qué me va a decir el pastor? ¿Cómo criar a mis hijos? Yo no soy pastor y le voy a decir cómo criar a sus hijos. Si usted no los cría, nadie los va a criar por usted. Si usted no les enseña, nadie les va a enseñar por usted. Si usted no los guía, nadie les va a guiar por usted. No los van a guiar de la manera que Dios quiere que los guíe. Los van a guiar a cualquier cosa. Los van a meter en cualquier cosa. Y para el momento que nos damos cuenta es demasiado tarde. Amén. Paso número 1, sacrificio vivo. Jesús tuvo la responsabilidad de tener que tomar la decisión de querer quedarse en la cruz o salirse de la cruz. Él podría haber negado la cruz, pero él oró. La oración en el capítulo 26 del libro de Mateo es la oración de consagración. ¿Qué quiere decir consagración? Es cuando buscamos mantenernos apartados para el plan de Dios. Amén. Es cuando buscamos mantenernos separados para el plan de Dios. ¿Fue fácil? Por supuesto que no. La Biblia dice que Él sudó sangre.
Lo que quiere decir que la oración de consagración no es una oración como la que hacemos cuando vamos a ir a comer. Señor, bendice estos alimentos, te damos gracias por ello. Amén. No. Es un proceso en el cual yo me someto a la voluntad de Dios y me niego a la mía para tomar la de Él. Y eso es un proceso. Es un proceso constante. Hay muchas veces que no quiero ir a lugares, pero sé que Dios tiene algo ahí para mí, que debo ir o debo soltar algo. Amén. Hay gente que me dice, Pablo, yo no podría hacer lo que vos hacés. Le digo, yo no sé cómo hago lo que yo hago. Yo lo hago por la misericordia de Dios. Lo hago porque amo a Dios. Amo porque cuando escuché del Espíritu Santo sé que si no lo hago, alguien más lo va a hacer y se va a llevar la bendición que Dios planeó para mí. ¿Me entiende? El plan se va a terminar, nos guste o no. Es la disposición lo que hace la diferencia. Yo siempre digo, hay mucha gente que Dios tenía planeada la bendición para ellos y no la recibieron, no porque no estaba designada para ellos, es porque la disposición de ellas no estaba a tiempo. Amén. Hay un lugar llamado allí donde tu provisión está y a no ser que llegues allí, no la vas a recibir. ¿Se acuerda de Elías? Le dijo, anda al arroyo de Kereb y allí te alimentarán los cuervos. Él podría haber dicho, no, pero me quiero quedar acá en el Jordán. Pero es que acá no va a llegar la provisión. Está allí. Amén. Y es ahí donde todos debemos llegar. Y eso toma consagración. Diga conmigo, consagración. La consagración es el proceso de negarnos a nuestra voluntad para obtener la de Él. Es el proceso de negarnos a nuestra voluntad para obtener la de Él. Amén. En otras palabras, es sumisión. Número 2, santo. ¿Qué quiere decir santo? Apartado, marcado, separado para un trabajo específico. Primeramente, el sacrificio vivo, que quiere decir que va a costarte algo, tu carne va a llorar, tu alma va a llorar, tu mente va a pelear y tu espíritu es el único que entiende lo que está pasando. Amén. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Que tu mente, tu cuerpo y tu alma son bien compadres. Se invitan a todas las fiestas, se mandan texto todo el tiempo, se hablan constantemente y siempre dejan a tu espíritu fuera. Siempre. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y cuando tu espíritu arma una fiesta, ellos no van. De mala onda nomás que son. Pero tu espíritu está liderando. Lo primero que pasa es tu mente se alía al espíritu porque tu mente está siendo renovada. Y cuando tu mente se pliega o se suma a la dirección del espíritu, ahora tu alma y tus emociones se suman a tu mente. Por lo que lo único que queda llorando y pataleando es tu carne. Y cuando tu carne ve que todos están celebrando menos ella, ¿sabes lo que tu carne hace? Cambia y se suma a la fiesta. ¿Sí o no? Sí. Nadie llegó acá con ganas de alabar y levantar manos. Vamos, seamos honestos. Llegamos acá y todos veníamos. Sí. Señor, ayúdame. Ay, te alabamos, Señor. Oh. Y eventualmente una mano se levantó. Y cuando la mano se levantó, la otra siguió. ¿Sí o no? Sí. Es muy simple el proceso. ¿Qué requiere? Devoción, consagración, sumisión, muerte. Amén. Santo, apartado, marcado. Debes entender que has sido apartado por Dios, que has sido marcado por Dios, que Dios te ha escogido para un proceso especial, que tú eres el mejor para el trabajo que Dios te ha llamado a hacer, pero que no eres irreemplazable. Que tú eres el mejor para el trabajo que Dios te llamó a hacer, pero que no eres irreemplazable. Amén. Si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer. Si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer. Y se va a llevar lo que Dios ya había planeado para ti. Yo siempre digo, no soy el mejor haciendo esto. ¿Por qué Dios me eligió a mí? Seguramente había una lista de gente delante mío.
Pero yo estaba dispuesto. Yo dije, Señor, hago lo que sea, no me importa. Yo lo hago, no me interesa. Yo voy, yo dejo mi familia. ¿Alguno tiene una familia bien apegada? Alguien lo dijo así, dice, el amor fileo, el amor de familia, es tan fuerte que te puede hacer desobedecer el plan de Dios. Tuve que tomar la decisión entre hacerle caso a mi papá y obedecer al Espíritu Santo. Y cuando le dije a mi papá que me iba a ir a una escuela bíblica, me echó de la casa. El diácono de la iglesia me echó de la casa porque quería ser ministro. Y bueno, tuvimos que irnos. Y con el dolor de mi alma, dejé mi país, dejé mi familia y me fui a la escuela bíblica. Y 4 meses después, mi papá tuvo un encuentro con Dios y Dios le mostró lo que me había llamado a hacer. Y hasta el día de hoy, ellos son el mejor soporte, el mejor apoyo que tenemos. Pero no podía hacerlo cambiar yo su opinión. Tenía que tomar la decisión de saber que había sido marcado para un trabajo especial. Y que mi decisión era la que iba a hacer que eso sucediera o no. Amén. Mientras el amor de tu familia te mantenga oprimido o no te deje salir a hacer lo que Dios te llamó a hacer, no te va a beneficiar, ni vas a poder realmente sentirte lleno. Amo a mi familia, amo a mi papá es mi héroe. El tipo que me dio todo cuando contra todos los pronósticos jamás hubiera podido tener quizá educación y quizá ni vida, porque nací en un barrio extremadamente pobre. Pero con todo lo que él pudo me sacó de allí y me dio un futuro y me enseñó cómo estudiar la palabra, me enseñó cómo escudriñar la Biblia, me enseñó cómo buscar de Dios. Y hasta el día de hoy recito versos que aprendí cuando era muy chiquito, sentado en la pierna de él, hablando, conversando con él acerca de Dios. Nunca dejes que el amor de la familia te aparte del plan de Dios. El tiempo que vamos a vivir acá es muy corto. Es muy corto. Vas a tener la eternidad para vivir con ellos. Para algunos buenas noticias, para otros hay... ¡oh! Separado, santo. Agradable a Dios. Tercero, agradable a Dios o en una actitud de fe. En una actitud de fe. La misma palabra, agradable a Dios, la misma expresión está en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Con una actitud de fe, con una actitud de fe. El proceso de transformación comienza cuando sabemos que lo que Dios dijo va a hacer, sin importar cómo luzca. Sin importar las circunstancias, sin importar de qué tan difícil se ve, lo que Dios dijo va a tomar lugar. Y esa es la ley máxima. Amén. Si tú y yo no podemos coordinar o no podemos acordar que este libro es la verdad, es toda la verdad y nada más que la verdad, tú y yo no deberíamos estar trabajando juntos. Porque para mí, si no está acá en la Biblia, no lo voy a hacer. Si no lo encuentro en este libro, no es verdad. Si Jesús no lo inspiró a través del Espíritu Santo, no tenemos ni siquiera que estar hablando de eso. Podemos tener una opinión, pero no cambia lo que es verdad. Amén. El doctor puede tener una opinión acerca de tu estado de salud, pero no quiere decir que es la verdad. Porque Pedro dice que tú fuiste sanado por las llagas de Cristo. No quiere decir que vas a ser sanado, quiere decir que ya fuiste sanado. Amén. Entonces cuando tú lees la Biblia debes creer que la Biblia es el mismo Dios hablándote a ti. Yo siempre digo esto, levante conmigo su Biblia. Si no tiene una Biblia, acérquese a un cristiano que seguro tiene. Diga, esta es la palabra de Dios. Este es Dios hablándome a mí. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Estaré despierto, prestaré atención, aprenderé,
y creceré y nunca más seré el mismo, porque la semilla de la palabra es incorruptible y poderosa para producir todo aquello por lo que fue enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Ve, cuando usted lee la Biblia y hace esa confesión, usted no puede volver a su realidad y conformarse con su realidad. Tiene que creer que Dios la va a cambiar, sin importar cómo luzca, sin importar qué más se vea, sin importar qué tanto hablan de esa realidad. Su Dios puede cambiarla. Amén. Fe tiene la habilidad de ver lo invisible, creer lo increíble y recibir lo imposible. Amén. Por eso nos llaman locos. ¿Usted se cree que le llaman locos porque usted sale temprano en la mañana a trabajar? ¡No! Todo el mundo hace eso. Lo llaman loco porque usted habla en lenguas, porque usted cree en lo imposible, porque ora por los enfermos, porque le cree a Dios por sobre todas las cosas, porque va a los hospitales a orar por gente que todo el mundo ha desahuciado. Por eso lo llaman loco. Porque decide gozarse en el medio de la tribulación. Me acuerdo mis primeros pasos de ministro. Cuando había plata para llegar a la reunión, pero no sabíamos ni si nos esperaban. El pastor no sabía que íbamos. Ya, mire, usted ore por mí, porque yo soy medio raro, generalmente, no todo el tiempo, pero generalmente, Dios me habla y me dice, necesito que vayas a tal lugar. Y hay veces que no puedo contactar al pastor. Hay veces que Dios no me deja hacerlo. Y yo voy y sé que tengo un mensaje de parte de Dios. Sé que Dios me dijo ir ahí. El pastor no sabe que voy para allá. Ni sabe que voy a estar en su reunión. Generalmente me siento al final. Y el 99.9 de las veces ha pasado esto. Pablo, ¿es eso vos? ¿Qué haces ahí atrás? Vení para ahí acá. Pero hasta que ese momento pasa, es todo un caminar de fe. Porque no tengo idea si Él va a verme. No fui ahí a predicar. Fui ahí porque Dios me llamó y me dijo que fuera. ¿Y sabe lo que es a veces ir, especialmente en el principio de nuestro ministerio, con la nafta suficiente para llegar ahí? Y no saber cómo nos íbamos a casa. Con gasolina suficiente para llegar a la reunión y no saber si volvíamos a casa. Y tener que decirle a mi esposa, mi amor, hasta acá nomás llegamos. De gracias a Dios por su esposa, especialmente si es una esposa llena del Espíritu, una mujer de Dios. De gracias por ella. Pues si no fuera por mi esposa, jamás hubiera llegado a este punto. Jamás hubiera llegado a lo que estamos haciendo hoy. Me dice, Pablo, ¿vos crees que Dios nos dijo hacer esto? Sí, lo creo con todo mi corazón. Ok, vamos a hacerlo. ¿Qué pasa si no funciona? Bueno, vamos a tener que caminar a casa. Vamos a gozarnos. Y no era como de acá decir, de acá voy a caminar, voy a llevar el auto a 2 cuadras. No. Eran 7, 8 horas de manejo. No es como decir, vamos a poner una mochila al hombro y caminamos de vuelta. Pero había una expectación de saber que Dios me dijo ir. Que no había forma que pudiera quedarme en casa. Pero cuando usted sabe, cuando a uno como que le cae la moneda, ¿ves? Y uno conoce que Dios está hablando. Hasta que no respondas a esa dirección, nunca vas a sentir esa sensación de paz. La Biblia dice en Colosenses, vaya conmigo al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3. Verso 15 dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y la paz de Dios
gobierne en vuestros corazones. ¿Cuántos quieren la paz de Dios? La paz de Dios no viene hasta que no empiezas a caminar en lo que Dios te ha llamado a hacer. Porque solamente viene cuando el proceso de obediencia ha tomado lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que para entrar en la paz de Dios vas a tener que estar dispuesto a dar el paso y a mover el pie que todavía tienes atrás. Yo sé que le estoy hablando a alguien acá. Mire, si quieres entrar en ese caminar con Dios de paz, vas a tener que saber dar el paso, pero dejar el último lugar, el último peldaño en el cual todavía estás confiando. Y hay gente que no vive en paz porque están siendo tironeados entre los dos peldaños. ¿Me entiendes? Le quieren creer a Dios, pero no quieren soltar el pie de que ya está seguro, aquello que ya saben, aquello con lo que están cómodos, aquello con lo que están familiarizados, aquellos que saben que generalmente pueden volver y siempre hay un lugar de protección. El caminar con Dios o la expectación de fe siempre va a estar acompañada de esa sensación de adrenalina. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Señor, te obedecí y tranquilo, Dios está obrando. Si oraste, si escuchaste y obedeciste, Dios está a punto de mostrarse poderosamente. Amén. Amén. Pastor, todavía estoy con horario americano. No sé qué hora es acá. Ok. Vamos a hacer 5 minutos más. Aleluya. Vaya conmigo al libro de Romanos. Primero, presentarse en sacrificio vivo, que te va a costar todo. Amén. Número 2, santo, saber que somos separados, que somos marcados, que fuimos apuntados para un trabajo especial. Número 3, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o vuestro culto lógico. Miren lo que Pablo está diciendo. Dice, esto que te estoy guiando a hacer, esto que te estoy enseñando a hacer, esto es lo lógico. ¿Ve que lógica no necesariamente significa lo que nosotros creemos lógica? Lógica para Dios es completamente opuesto a la lógica humana. ¿Usted sabía eso? Lógica para Dios es completamente opuesta a la lógica humana. Porque lo que para Dios, para el hombre es imposible, para Dios es posible. Lo que Dios ve ya un hecho, el hombre todavía lo ve como imposible. Y Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma, le dice, cuando hagas estas 3 cosas, cuando empieces el proceso y estas 3 cosas empiecen a tomar forma, ahí vas a entrar en lo que Dios llama lógico. Porque ahora vas a poder pensar como Dios. Ahora vas a poder analizar cosas como Dios. ¿Cuántas veces has escuchado, a alguien le ha pasado que está en el supermercado o en un hospital y de golpe siente como que el Espíritu quiere que ore por alguien? ¿Sí o no? Especialmente me pasa a mí cuando veo gente inválida. ¿Sí o no? Que se le va la mano por poner manos sobre la gente en silla de ruedas. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que pasa inmediatamente después de que ese pensamiento viene? No va a pasar nada. ¿Por qué? Tu lógica entró. Tu lógica se gatilló y te dijo que es imposible que algo suceda por la condición en la que esa persona está. Pero si realmente tenemos una actitud de fe, estamos siendo separados y estamos constantemente siendo muertos a nuestras decisiones, es ahí donde la lógica de Dios entra. Y lo que para nosotros es imposible, ahora para Dios es posible. Porque el problema no es poner las manos. El problema es que nosotros estamos constantemente buscando resultados. Pero no es lo que Jesús dijo. Mira lo que dijo en el libro de Marcos. Vaya conmigo a Marcos capítulo 16.
Todos conocen este verso, Marcos 16, capítulo 16, verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Alguien que hable nuevas lenguas acá? Si usted habla nuevas lenguas puede echar fuera demonios. Tomarán en las manos serpientes, no haga eso era un caso especial. Amén. Hay unos locos en Kentucky que manejan serpientes y creen que están... No haga eso, ¿sí? Quiere decir que si algo de ese tipo aparece, no le va a hacer daño. Amén. Y si viviere cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Sobre los enfermos pondrán... Mire, estoy solamente leyendo la Biblia. No se enoje conmigo. Cuando yo compré este libro, estaba ya escrito. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Lo único que usted debe hacer es poner la mano. Del resto se encarga Dios. Y es ahí donde tenemos el problema. Porque estamos constantemente buscando a Dios desde nuestro punto de lógica, no desde su punto. Él dice, hey, si tú eres santo, si eres apartado, si estás constantemente siendo sometido, si estás constantemente avanzando hacia la cruz, si estás constantemente buscando mi voluntad y no la tuya, y estás en una actitud de fe, tú vas a poner las manos y sin importar lo que suceda después de que imponga las manos, es todo lo que tu parte tiene que hacer. Yo tomo, desde el momento que tú pones la mano, yo me encargo del resto. Él no te dijo que tú lo sanes, Él te dijo que tú pongas las manos. Pero ¿qué es lo que nuestra lógica dice? ¿Se va a mejorar? ¿Se va a sanar? ¿Se va a levantar? ¿Sí o no? ¿Hay alguien acá que sea realmente honesto y diga, yo he estado ahí? Me encanta ir a los hospitales. ¿Sabe por qué? Porque desafía mi fe. Me encanta estar desafiado en fe. Me apasiona. Siempre que la gente me dice, eso no se puede hacer, le digo, listo, ahí está. Ahora tengo un desafío. Desafío aceptado. Ahora vamos a ver si se puede o no. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de imposible. Ve, contra todos los pronósticos, hoy estoy en México. El 50% de los chicos que nacieron conmigo en el barrio donde yo nací, nunca llegaron a los 17 años. Muchos de ellos jamás salieron del barrio, jamás han salido de la Argentina, de hecho. Hasta el día de hoy, cada vez que me los encuentro, no pueden entender cómo he llegado a este punto. Y yo tampoco, yo simplemente doy gracias a Dios. No es por mérito mío, es por mérito de Dios. ¿Qué es lo que sucedió? Le creímos a Dios. Y empezamos a hacer lo que Él nos llamó a hacer. Y la lógica para nosotros no es lógico, o lo que es lógico para Dios no es lógico para nosotros. Por eso tu mente, para poder obedecer, debe estar siendo renovada. Debe estar siendo renovada. Amén. Diga conmigo, yo comenzaré el proceso de renovación. Amén.